La noche del lunes, un fuerte operativo de seguridad en Rosario marcó el traslado del cuerpo de Andrés Pillín Bracamonte, líder de la Barra Brava de Rosario Central, desde el Instituto Médico Legal hacia un cementerio en una localidad del sur provincial. Este despliegue, con destino confidencial, buscaba evitar riesgos de represalias o posibles ataques durante el proceso, pues su muerte a causa de 5 heridas de bala había generado gran atención en la ciudad. La autopsia de Bracamonte, realizada en la morgue judicial, confirmó la causa de muerte, pero la familia encontró restricciones para su solicitud de cremar el cuerpo. La justicia provincial denegó el pedido, ya que podría requerirse una nueva autopsia si avanzan las investigaciones. Esto retrasó los trámites y el entierro se gestionó bajo medidas estrictas de seguridad y en un sitio reservado. En paralelo, el cuerpo de Daniel Raúl Rana Atardo, otro integrante de la Barra Brava asesinado recientemente, fue despedido en una sala velatoria del macrocentro rosarino. La ceremonia se desarrolló en condiciones relativamente más tranquilas, con seguridad pero sin las restricciones de Bracamonte, y luego fue inhumado en el cementerio El Salvador. Estas muertes de figuras ligadas a barras bravas reflejan un entorno donde la violencia se asocia al fútbol, con dinámicas internas que, frecuentemente, derivan en disputas fatales. La decisión de no divulgar el sitio de entierro de Bracamonte responde al temor de vandalismo o posibles actos de violencia posteriores. Así, las autoridades enfrentan el desafío de proteger no solo los eventos inmediatos tras una muerte de alto perfil, sino también el entorno de cementerios donde puede haber riesgo de enfrentamientos o represalias. El operativo alrededor de estas muertes ilustra la relación compleja entre el fútbol y las organizaciones de hinchas en Argentina, donde figuras como Bracamonte y Atardo ejercían una influencia que iba más allá de lo deportivo. La fuerte seguridad en torno a estos traslados evidencia cómo la violencia se ha enraizado en estos espacios y la necesidad de acciones que protejan el ambiente futbolístico y las comunidades involucradas. En conclusión, estos episodios refuerzan la urgencia de abordar la violencia en el fútbol argentino con políticas y medidas integradas. El conflicto y las divisiones internas en las barras bravas afectan no solo a los directamente involucrados, sino también a toda una sociedad que espera recuperar un espacio seguro y sin violencia en torno al deporte. A ver, los pormenores de este hecho se conocerán mucho más adelante, en el tiempo, como ocurre siempre, digamos, en estos acontecimientos que son, parecería, hechos bisagra, ¿no? Sin lugar a dudas, me parece a mí de que el Ministerio Público de la Acusación y el gobierno de Puyaro están muy preocupados y están muy apresurados en calificar esto como un problema de interna de la Barra Brava de Rosario Central. Yo creo que esto no es así, esto se inscribe dentro del marco de lo que es la confrontación por el ordenamiento del mercado de drogas en la ciudad de Rosario. Un minuto ahí, Marcelo, me parece importante. Vos decís, vamos a ver intentos de circunscribir esto a una disputa de la conducción de la Barra Brava de un equipo como Rosario Central. Y vos decís, guarda, porque eso es un desvío, acá hay algo más profundo por detrás. Sin lugar a dudas. Yo puedo investigar este crimen dando con los autores materiales y planteando que se trata de un atrito interno de la Barra Brava, o puedo tirar de la soga y llegar a las estructuras de poder, que es lo que siempre ocurre en Rosario. Las investigaciones que se han protagonizado años atrás, que llegaron a las estructuras de poder, a fiscales, al procurador de Rosario, a senadores, y que ha comprometido a funcionarios de gobierno, siempre comenzaron por un homicidio, por un hecho de sangre en la calle, y con fiscales con voluntad para poder investigar. Hoy no están esos fiscales, con lo cual, evidentemente, esto puede llegar a cortarse muy tempranamente en esto que yo estoy señalando. Me da la impresión a mí de que pueden pasar dos cosas acá. Una es que no pase nada, que siga la suerte de pax criminal acordada con el gobierno, y eso nos daría cuenta en todo caso de que este asesinato fue un asesinato que formó parte de esos acuerdos. En cambio, si hay una respuesta de violencia extrema es porque se rompieron los acuerdos que han signado, digamos, el descanso de homicidios de los últimos meses, ¿no? Porque no hubo una política antihomicidio por parte del gobierno de Puyaro para reducir en 3-4 meses en un 60% los homicidios que estaban vinculados al mercadeo de drogas.
Lo que hubo fueron acuerdos en términos generales. Por supuesto que sí, virtuosamente el gobierno de Puyaro sentó las bases para ese acuerdo cuando apremió fuertemente a los líderes narcos en las cárceles de la provincia de Santa Fe, no hacía aquellos que estaban en las cárceles federales, pese a la concertación que al respecto tenía con Patricia Bullrich, que sí tiene a su cargo las cárceles federales, y también apretaron muy fuerte a la familia, armándoles causa, lo cual de alguna manera generaron las condiciones para eso. Forzaron las condiciones para ese acuerdo, digamos. Sin lugar a dudas. En marzo igual hubo una reacción muy fuerte por parte de algunos líderes criminales, donde salieron a matar gente a mansalva, gente ajena a este tipo de conflictos, como lo hemos visto, sí. Y ha generado, digamos, una situación de consternación general. Pero a partir de eso hubo una caída muy, muy grande. Es decir, Puyaro logró poner en línea con la ciudad de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires, con Córdoba, el mercado de drogas en Rosario, que era el único mercado de drogas que estaba atravesado por hechos de violencia, que se estructuraba en torno de hechos de violencia, pero que era una anomalía respecto de lo que es la subordinación histórica de los grupos narcos a las estructuras policiales en todo el país, ¿no? A ver, Marcelo, tenemos muchas preguntas. Arranca Pablo Ibáñez. Dale. Marcelo, ¿cómo te va? Pablo Ibáñez. Estaba pensando que tanto Puyaro como el gobierno nacional venían planteando que había habido un desembarco de fuerzas federales en acuerdo con el gobierno provincial y habían logrado una especie de aplacamiento. Vos recordaste que en mayo, abril hubo unos episodios dramáticos que convirtieron el tema en una conversación nacional. ¿Puede uno presumir que también existió un mensaje de decir que ese periodo fue una tregua y que fue la normalidad, la calma, y ahora se vuelve un estado de advertencia, decir, che, acá es mentira, que se recuperó el control? Pablo, ¿cómo te va? Mirá, yo creo que uno de los factores positivos del gobierno de Puyaro es que cuenta con un respaldo material e institucional infranqueable por parte de la ministra de Seguridad Bullrich. Eso no se había visto en los últimos años en el juego de relaciones institucionales entre Santa Fe y el gobierno nacional. Y te lo digo como actor de esa trama, claro. Nosotros nunca conseguimos... Lo que estás diciendo, Marcelo, es que cuando vos fuiste ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, no tuviste este respaldo del gobierno nacional. No, imposible. No solo que no tuvimos el respaldo, sino que además los enviados del Ministerio de Seguridad o enviadas del Ministerio de Seguridad a manejar este tema ya eran personas que las fuerzas federales no obedecían, y era imposible poder coordinar labores en el terreno. ¿El ministro era, perdón? ¿Cómo? ¿El ministro era? Era la ministra Frederick. Lo que Puyaro ha hecho es lo que se tenía que hacer. Presionar muy fuerte a través de patrullamientos con fuerzas federales en los barrios más calientes para generar un clima de presencia y de presión sobre esas organizaciones. Eso no lo podía hacer con la policía de la provincia de Santa Fe. Convengamos que pese a que Puyaro tiene un discurso muy pro policía, es una de las peores policías de la Argentina. Ayer lo vimos, antes de ayer lo vimos. A ver, Marcelo. Llegaron una hora, 2 horas más tarde a la escena del crimen. De hecho... Hay quien dice que pasó un patrullero, hay testigos que dicen que pasaron patrulleros por ahí que no hicieron nada. Una ambulancia. Estaban a 100 metros, llegaron una hora después, al punto tal que parte de la barra brava que estaba en el lugar cargaron, digamos, en la camioneta al chofer que había quedado afuera, y lo llevaron en la misma camioneta al Hospital Centenario. Con lo cual, y la PDI la hemos visto toda haciendo escenas del crimen a las 10 de la mañana del domingo. A ver. Esa es la policía de Santa Fe, ¿de acuerdo? O sea, por más que te la pinten como la policía noruega, es una policía, digamos, claramente bastante endeble. De todas maneras, esto también puede ser leído como una suerte de liberación de zona, ¿no? Por eso digo, quizá el homicidio del Pillín haya sido un homicidio acordado con algún líder o referente de alguna organización criminal en función de sacarlo del medio. Pillín tenía una mirada muy empresarial del negocio de las drogas. Él tenía una mirada que creía que la violencia ponía en tela de juicio todo, que era necesario sosegar esto, acordar entre las organizaciones y acordar con el Estado, porque había dinero para todo el mundo. Él era una persona que tenía una mirada muy crítica hacia el Guille Cantero,
pese a que tenía una relación privilegiada con él. Capo de los monos, capo de la banda de los monos. Sí, básicamente heredero de los heredero, monos. No más los monos como en el año 2018, el que quedó, digamos, como referente de lo que era ese grupo es el Guille Cantero, una persona extremadamente violenta. Entre otras cosas, la violencia le sirve para seguir manteniendo dominio en los territorios, ¿no? A ver, porque en la medida que el Guille cuente con referentes en los territorios, con cierta capacidad de gerenciamiento, como Pillín Bracamonte, evidentemente el riesgo de que esos referentes corten línea con la franquicia superior es importante y por ende dejen de tributarle al Guille Cantero, digamos, su ordenación. Esa es la razón por la cual desestabilizan los barrios. Claro, no quiero dejar de unir esto con el asesinato de Bracamonte y lo que recién mencionabas, cuál era el rol o qué manera tenía de gestionar todos estos delitos. Déjame hacerte una pregunta antes, Marcelo. Vos cuando fuiste ministro, ¿tuviste vínculo, diálogo, escenas en las que generar algún tipo de acuerdo o límite de la violencia narco con alguno de estos personajes? Lo contaré con el tiempo, pero siempre lo intentamos. No lo intentamos desde el punto de vista de un pacto espurio, sino que intentamos desarrollar una política de persecución penal junto con los fiscales que investigamos estos temas, bastante selectiva y en función de garantizar condiciones de pacificación en el territorio. El norte de Rosario, hasta la muerte del Coto Medrano, en los primeros 6 meses de nuestra gestión, hubo una paz total. Y era un lugar de mucha influencia por parte de Pillín Bracamonte. Que eso se quiebra cuando mandan a matar al Coto Medrano y a partir de allí comienza una vorágine de violencia fenomenal. Nosotros contamos con escuchas telefónicas, con investigaciones en curso que daban cuenta de que había un acuerdo pormenorizado de sectores de la policía de la provincia de Santa Fe, con algunos grupos narcos en el norte de la ciudad de Rosario, en las localidades que están al norte de Rosario y también en las localidades de San Lorenzo y lindantes hasta San Lorenzo. A ver, Marcelo, vos venía investigando todo eso. Lo que estás diciendo quizás suena antipático, pero la verdad quiero ir en QR queremos ir a la complejidad del tema y entenderlo bien. Lo que está diciendo es una manera de confrontación directa, abierta contra el narco es una posibilidad, no sé, vos dirás qué chance de éxito tiene. Otra es tratar de conducir, digamos, ese delito, acotarlo, generar algún tipo de acuerdos y de alguna manera ir más paulatinamente y con menos sangre tratando de desarmar el entramado criminal. ¿Está bien mi interpretación? Pablo, esto es lo que hacen los países centrales, que tienen los mercados más grandes de droga del mundo. ¿De acuerdo? Lo que hacen los países centrales saben lo que nosotros sabíamos, que el mercado de droga va a haber. La gente consume droga porque le gusta recreativamente, de manera predominante, consumir droga. Si vos partís del supuesto de que va a haber mercado de drogas, lo que un país razonable pretendería es que ese mercado no esté signado por la violencia, que los grupos criminales no tengan la envergadura para controlar estructuras fiscales, poblaciones, estructuras policiales o estructuras políticas. Y eso es lo que hace Europa, eso es lo que hace Estados Unidos, que, te reitero, son los mercados más grandes, por ejemplo, de cocaína del mundo. Entonces, lo que nosotros pretendíamos, y esto lo puedo contar ahora, en el momento vos tenés que, dale mono, en el momento vos tenés que decir que luchás contra el narcotráfico. Bueno, yo no era tan franco en ese sentido, pero sí planteaba claramente la necesidad de regular. Lo que pasa es que la gran diferencia es que la policía en la Argentina regula el narcotráfico asociándose con el narcotráfico, ¿de acuerdo? Pasando la gorra y llevándose un pedazo de la rentabilidad del narcotráfico, y entonces controla los territorios y le garantiza a la política, a todos los gobiernos de todos los signos, le garantiza cierta tranquilidad a través de la ausencia de violencia. ¿De acuerdo? Sí. Eso en Rosario no era así. En Rosario había un clima de mucha violencia porque la policía perdió por completo el control del territorio y las organizaciones disputaban fuertemente a los balazos metro por metro de cada uno de los barrios en función de la venta de drogas. Marcelo. Esto es lo que logró Puyaro, poner en orden esto. Y eso, de la única manera, a mi modo de ver, que hay, es a través de un acuerdo con aquellos que son los que ordenaban, digamos, los sicariatos. Nos seguís explicando el tema, cada vez más preguntas. Tenemos Irina primero y después seguimos. Vamos a tratar de completar todas porque son de distinto abordaje y distinta dimensión de un hecho
que la pregunta es si es un antes y un después. Quiero volver a ordenar un poco lo que nos dice Marcelo Saín. La pregunta clave que me parece se hace Marcelo Saín. ¿Este asesinato es habilitado como parte de un acuerdo entre la política y los narcos o esto va por otro carril? Y la diferente respuesta de eso probablemente la veamos en la calle en las próximas horas. Irina. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, mi pregunta va un poco en esa dirección porque vos históricamente te suelo escuchar decir, y en parte lo estás diciendo también, que el fenómeno que se ha dado narco en Rosario ha sido de muchos vínculos con la policía, con el Poder Judicial, con la política. También decías hace un rato que algo ha cambiado. Pero bueno, frente a este hecho, a este asesinato, también te pregunto, y esto es lo que me gustaría entender, ¿cómo describís hoy el fenómeno? ¿Qué sociedades prevalecen de estas que vos describís históricamente? Yo no conozco los detalles de los acuerdos que se están estableciendo en este momento. Lo que sí te digo, Irina, es que el nivel de rentabilidad del mercado rosarino, de rentabilidad económica del mercado de drogas en Rosario, es extraordinario y lo es desde hace mucho tiempo, y lo único que le preocupa a la política es esa rentabilidad. Cuando digo la política es porque en el fondo todo ese dinero que se genera en las barriadas populares, pero a través de consumos que son básicamente consumo de clase media y alta, porque ahí está el mercado, el núcleo duro del mercado de drogas en Rosario, esa rentabilidad no va canalizada a financieras de los narcos, sino a las financieras históricas de la ciudad. Y esas financieras tienen un estrecho vínculo con el mundo de la política, con las inversiones inmobiliarias, con inversiones de todo tipo. Inclusive son recipiendarias también del dinero negro del agro, del dinero negro de los servicios, del dinero negro de la economía legal vinculada a la industria. O sea, estamos diciendo que Rosario, eso no cambió, eso sigue igual. Eso no cambió bajo ningún punto de vista, como tampoco cambió el mercado de drogas, Irina. El acuerdo que yo intuyo que se llevó a cabo en Rosario es un acuerdo justamente para que haya un mercadeo a la bonaerense o a la capital, al estilo de la capital federal. ¿De acuerdo? El mercado de drogas de Rosario no es más grande que el de la ciudad de Buenos Aires. El mercado de drogas de Rosario no es más grande que el de el norte, el oeste y el sur del Gran Buenos Aires. Es un mercado de drogas de la envergadura más o menos menor de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál es la diferencia? Que el de San Martín. La diferencia es que la policía te maneja el territorio, la policía te gestiona a las organizaciones, habilita, y aquel que rompe el acuerdo y el pacto de no violencia, la policía lo acomoda de alguna manera, lo acomoda dentro de la ley o fuera de la ley, pero lo acomoda. Es paradójico, Marcelo, porque vos decís que cierto sistema de algún nivel de, voy a usar una palabra incorrecta, pero normalidad o razonabilidad, solo es posible con la policía, que tiene el aval, por acción o por omisión, de la política, permitiendo que funcione con ciertas reglas que establece la policía. En Rosario eso no ocurría porque la policía o era incapaz o estaba totalmente ausente, por eso se desmadró Rosario. Exactamente, sí. Aparte lo explico en un libro que se llama Ciudad de Pobres Corazones, con detalles, porque, digamos, como investigador hemos tratado este tema y hay una metodología que nosotros utilizamos, que son las causas judiciales que ventilan todo esto que estoy señalando. En Rosario hacía mucho tiempo que la policía había perdido por completo el control de la calle y la regulación de los mercados, pero esto se suma a un segundo factor, que es el nivel de fragmentación de las organizaciones criminales. Claro. Porque los mercados de drogas en todo el mundo son pacíficos cuando hay un dominio o del Estado, legal o ilegal, o de un grupo criminal dominante. Claro. Allá hubo un empate hegemónico permanente desde el año 2013 en adelante entre Alvarado por un lado y los monos, después el Guille Cantero por el otro. Marcelo. Y ahí hubo un montón de grupos que le respondían a una franquicia o a la otra a lo largo de todos estos años. Ahora sí vuelvo. ¿Sabes por qué la guerra? A ver, dale. Porque el mercado de drogas creció estrepitosamente en Rosario. En los últimos años se quintuplicó, hay evidencias que dan cuenta que se quintuplicó el mercado de drogas, con lo cual la rentabilidad a lo largo de todos estos años ha sido cada vez mayor. Se quintuplicó. Cuando vas a los barrios narcos, que dicen narcos, los barrios populares, no hay un mango. Perdón, hay un Marcelo. nivel de villadura total. Perdón, Marcelo, ¿se quintuplicó en Rosario o el mercado en general? En general en Argentina, pero en Rosario en particular. ¿Y por qué? O sea, yo lo que quiero señalar ocurrió es que ahí? el mercado va por un lado
y cómo se gestiona el mercado va por eso. Está claro. Ahí vuelvo al crimen de Bracamonte, ahora sí. Sí. Con el asesinato de Bracamonte, ¿qué es lo que se pretende cambiar? Es decir, ¿qué hizo? Estamos corriendo de lado que no es una interna de la barra brava de Central. Entonces, ¿qué es lo que hacía Bracamonte? ¿Qué orden le daba a esto que contás Bracamonte que se rompió o entró en discusión? A ver, probablemente haya actores de la interna del Rosario Central en la ejecución material del hecho, lo que no agota el problema de fondo en su conjunto. Ahora, lo que habrá que ver es qué es lo que pasa en los días o en los meses siguientes. Reitero, si acá no hay guerra como respuesta a este hecho, entonces significa que fue un asesinato pactado. Que alguien negoció de que a Pillín habría que sacarlo del medio, porque quizá Pillín estaba poniendo en tela de juicio la hegemonía de algún líder narco que pretendía seguir teniendo la interlocución fundamental con el gobierno y la interlocución fundamental, el manejo de la calle, en términos generales. Ahora, si hay violencia, evidentemente es porque se rompieron los acuerdos. Y entonces vamos a ver una situación más o menos como siempre existió en Rosario, ni más ni menos. Me parece muy valiosa, Marcela, la explicación que nos das, porque nos contás el entramado, nos contás la mirada desde cuando vos estuviste efectivamente ahí y terminás diciéndonos algo que me parece que es central para entender. Si no hay guerra a partir de ahora, en los próximos días, semanas, meses, quiere decir que fue un asesinato pactado. Un permitido. Sí, un permitido, o sea, claramente. Reitero, aparte, con el asesinato de Bracamonte se llevaron puesto a un gerente pacificador de estas cosas, y no estoy haciendo ninguna reivindicación, estoy haciendo una fenomenología. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que era un tipo que rechazaba, digamos, que estos negocios se manejaran a través de la violencia. Hay una entrevista que publicó ayer nuevamente el Diario de la Nación. Sí, de los Santos. Donde da cuenta de eso. Pero yo lo entrevisté a Pillín Bracamonte en el año 2021, en el marco de la investigación que estaba haciendo, que después se reflejó en el libro Ciudad de Pobres Corazones. Yo lo entrevisté. Lo entrevisté desde mi rol de académico. No era ministro ya, era director del organismo de investigaciones. Y él claramente me explicó que al principio del armado del mercado de drogas, cuando comienza a crecer esto, en el año 2011-2012, había una suerte de intento de acuerdo entre los principales referentes. Luis Medina, por un lado, que fue el padre que introdujo en el negocio del narcotráfico a Esteban Lindor Alvarado, el Pájaro Cantero, que era el principal referente de los monos, que era una cabeza brillante, que entendía que esto era un negocio que había que excluir a la violencia del mismo, y él mismo participando de ese conjunto de acuerdos. Fíjate vos que ahí se juntaban, a ver, los problemas del fútbol estaban superados por estos acuerdos. Pillín de Rosario Central, los monos de Newell's, se los ha visto junto en fotografías en eventos sociales, como el cumpleaños de 15 años de la hija del Pájaro Cantero. Vale decir, era un momento en el cual tenían un acuerdo muy sostenido con el sistema policial y un momento en el, cuando lo asesinan al Pájaro Cantero, a los 6 meses lo asesinan a Luis Medina, ahí es donde se pudre todo en Rosario y comienza la guerra. Comienzan a tallar los gerentes violentos del negocio. Pillín nunca fue eso, al contrario, él consideraba que esto había que manejarlo en un contexto de paz y de acuerdo con el Estado, porque siempre el crimen organizado busca la protección del Estado. Es el capital más importante que tiene. Sí, y en la charla con De los Santos dice, porque ya hay negocios que incluso están blanqueados. Entonces, si hay lío, me va a perjudicar los negocios, el modo de andar de los negocios. No tenga ninguna duda, gran parte de los negocios de toda esta trama están en blanco. Claro. Además, yo digo, lo que pretende el gobierno con la minimización del problema es ocultar todo esto. Sí. A ver, porque el asesinato de Pillín Bracamonte quiebra el relato oficial de que habían logrado pacificar Rosario. Claro. Déjame cerrar, con esto, Marcelo. Entonces, si era, vos lo decís con mucha cautela, lo traduzco yo, si era una especie de gerente de la pacificación Bracamonte, ¿el crimen de él planificado o no? ¿A quién le conviene? Le conviene a aquellos que Pillín les hacía sombra o tenía una potencial capacidad para cuestionarle su liderazgo. Y eventualmente quienes tienen otro modelo de negocio en la cabeza. Sin lugar a dudas. Pero te reitero, ¿por qué? Porque aquellos líderes criminales que tienen la capacidad de
prenderte fuego Rosario son los que se sientan, digamos, a negociar la pacificación de Rosario. Claro. Si hay alguien que en este contexto, porque hay un reacomodamiento de las organizaciones, el Guille Cantero, más allá del esfuerzo que puede hacer para sostener su hegemonía, hay cuestionamientos dentro de la organización. Está preso. Sobre él. Sí, está preso, pero además hay gente que también está preso que ha salido a cuestionarle. Es mucho la rentabilidad del negocio de drogas. Y hay una competencia comercial por apropiarse de esa rentabilidad de una manera fabulosa. Entonces hay todo el tiempo, digamos, son organizaciones diferentes, ¿no? Alvarado tiene una cosa mucho más estructurada, ya tenía lugarteniente en la segunda escala, mucho más gerenciales, y un nivel de protección estatal de mayor jerarquía que la de los monos. Los monos tenían una configuración más precaria, y ya ha habido, digamos, enfrentamientos y conflictos dentro de la propia organización del Guille Cantero. Bueno, hay que esperar para ver cómo devienen los hechos para tener una mirada un poquito más integral de este fenómeno. Lo que sí te puedo asegurar es que la verdad se va a conocer. Marcelo. Y que en Rosario todo se sabe. Primero porque, más allá de que tenga una mirada cosmopolita, los rosarinos, sigue siendo un pueblo Rosario, y todo se sabe. Y en segundo lugar porque todo el mundo habla y todo el mundo registra todo por teléfonos. Entonces cada vez que secuestrás un teléfono de algún criminal o de las personas, aún de escalones muy bajos de organizaciones criminales, en el marco de una investigación judicial, te enterás de un montón de cosas y se ventilan un montón de cosas, que yo creo que es lo que el gobierno está pretendiendo que no se sepa detrás de este asesinato. Por eso para mí van a la estrategia, junto con el Ministerio Público de la acusación, de minimización del hecho. Marcelo, gracias por ayudarnos a entender y ofrecernos una mirada compleja de un tema realmente muy, pero muy difícil. Un gran abrazo. Abrazo para todos ustedes, muchas gracias. Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Yo insisto, me quedo con algunas definiciones. Primero, contar algo ahora que no podía contar en su momento, que es que parte de la estrategia de quienes tienen vocación por resolver problemas de organización criminal tan profundos como lo que implica el narcotráfico, él dice, es la manera en que se hace en los países centrales o en los países con mayor desarrollo, es conducir el conflicto. No ir al palo por palo, sino conducir el conflicto, que esto políticamente no sé cuán correcto es. Y cómo las sociedades pueden digerir ese tema. Y segundo, dice, acá evidentemente no se resolvió o no se pacificó Rosario porque alguien tomó una decisión y apretó un botón. Acá hay un acuerdo, lo que hay que ver y lo que veremos si se desata una guerra en las calles de Rosario en los próximos tiempos breves, si esto es parte de un acuerdo, como dijo, permitido, ¿no? Un asesinato permitido. Él decía pactado, parecía un permitido del sistema diciendo, bueno, puede haber un crimen que nos conviene, podría decir alguien dentro del sistema, a todos, menos a los rosarinos, menos a la gente que sufre ese flagelo. Bueno, les cuento que